Hola a todos, primero. Em, Como dijo Fran, cuando hablamos de Jesús, hablamos de su muerte, hablamos de su resurrección, es inevitable y gracias a su sacrificio vivimos en el Jesús resucitado. Y eso es algo para celebrar. Y me gustaría que podamos reflexionar un poquito hoy. Tengo varios pasajes para leer, pero no es tanto. No, me cronometré y no es tan largo. De verdad. Pero antes me gustaría, para empezar, que estoy abriendo la Biblia en las distintas partes. Como dije, vivimos en el Jesús resucitado y me gustaría que primero leamos dos pasajes que nos sirvan de alguna manera de marco teórico, ¿no? En los textos académicos se usan los marcos teóricos para fundamentar los análisis. Y aunque no me voy a centrar exclusivamente en estos dos pasajes, quiero que nos sirvan de marco teórico, porque creo que son el fundamento de nuestra fe, nuestro eje, y a partir de ahí podemos analizar algunas cuestiones sobre la persona de Jesús. El primer pasaje que quiero leer con ustedes se encuentra en el libro de Hebreos. Son 2 versículos, Hebreo 1, del 1 al 2. Todo yo lo voy a leer en la traducción NTV. Banco la Reina Valera, me parece más sencillo el lenguaje de la NTV, más cercano. Y los chicos lo van a pasar. Bien, Hebreos 1, del 1 al 2, dice lo siguiente. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Nosotros sabemos, si tenemos un poquito de conocimiento de la Biblia, que tenemos el Antiguo, tenemos el Nuevo Testamento, y Jesús, Dios habló siempre a través de sus mensajeros, a través de sus profetas. Las voces de Dios eran hasta que mandó a su Hijo, ¿no? Y hubo mucha práctica antes, hubo mucha sombra de lo que iba a venir, y después apareció Jesús. El Verbo se hizo carne, vino y cumplió la palabra. Y Jesús nunca le pidió a sus discípulos y nunca le pidió a su pueblo nada que él no hubiera hecho primero. Por eso él fue el que vino y el que habló. Eso para empezar. Y el segundo versículo que quiero que tomemos como marco teórico se encuentra en Romanos, uno solo, Romanos 8, 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Esperen, Ahí, perfecto. Dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Pablo en esta carta viene hablando de que hay leyes adentro de los seres humanos que son incompatibles y que conviven. Y me parece exclusivamente necesario que los hijos de Dios tengamos en claro esto porque se nos solucionarían muchos problemas. La naturaleza humana y la naturaleza que viene de parte del Señor nunca se van a poner de acuerdo. Entonces, hacé todos los esfuerzos que quieras, total nunca la carne va a poder obedecer a Dios. Por eso el único que obedeció fue Jesús y los hijos, las personas que están en Cristo son las que pueden obedecer. Jamás, jamás, nunca, nunca, nunca la carne puede obedecer a Jesús o a su naturaleza. Bien, teniendo en cuenta esto, que lo tomo como fundamento para mi vida y ojalá que ustedes también, vamos a leer, sí, ahora algunas partecitas de Jesús anunciando su muerte, que es lo que estamos recordando, ¿no? Sabemos, como dije, vivimos en el Jesús resucitado, pero son días especiales para que pensemos en lo que significó la muerte. Primera parte del relato, Jesús anunciando, Mateo capítulo 16, versículo 21
al 25. Bien. 16, del 21 al 25, dice lo siguiente, para que nos pongamos en contexto, Jesús venía de preguntar quién creía a la gente que era él, y ahí los discípulos le dicen que sos esto, dicen que sos esto, dicen que sos esto, y Pedro reconoce que es el Mesías. Y después de eso, Jesús habla claramente sobre su sacrificio. Verso 21. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratás de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregás tu vida por mi causa, la salvarás. Vamos hasta ahí. ¿Saben que el versículo 24 para mí fue y todavía lo estoy tratando, uno de los versículos más oscuros de la Biblia por su comprensión, ¿no? Y nos encontramos con un Jesús entonces que anuncia su muerte y Pedro, que fue un tipazo, lo quiere defender a Jesús. Y Jesús contesta algo completamente impactante. Y dice, aléjate de mí, Satanás, no porque Pedro estuviera representando a Satanás en ese momento, sino porque había una trampa ahí. Dice, representás una trampa, sos un tropiezo para mí, a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, que fue el que después de que vinieron muchos profetas, habló, como leíamos en Hebreos. Jesús le está diciendo a sus discípulos, vos sos una trampa para mí, sos un tropiezo. ¿Qué tendría de malo que una persona que quiere mucho a la otra la quiera defender? ¿Cierto? Pedro caminando con Jesús, conociéndolo, habiéndolo visto hacer un montón de milagros. Señor, a vos eso no te va a pasar. Y Jesús le responde de esta manera. Pedro, en su humanidad, en su carnalidad, contesta según un criterio humano. Yo te quiero defender, yo te quiero cuidar. ¿Y por qué lo afectó a esto a Jesús? Porque Jesús en ese momento también estaba siendo completamente humano. Él tenía que ir a cumplir el designio de Dios. Venía de decir, es necesario que yo vaya a Jerusalén, que yo caiga en manos de los maestros de la ley, que yo sufra, que yo me muera y que yo resucite. Es necesario que yo haga todo eso. Y ante Pedro, no, me representás una trampa. Jesús completamente humano también, ¿cierto? Y ahí le dice, vos estás viendo las cosas según el punto de vista humano, no según el punto de vista de Dios. ¿Ah? Principio de reino que Jesús le dice a sus discípulos también en ese pasaje. Primero, no se puede acceder, o mejor dicho, primero no, el único. Gracias. No se puede acceder a la vida verdadera, a la vida eterna según los criterios humanos. No se puede. Es imposible, porque lo que viene del cielo no se puede analizar ni se puede cumplir con criterios humanos. Entonces les dice ahí, es este versículo tan famoso, el que me quiera seguir, se tiene que negar a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme. Abandonar, dice esta versión, hay que, para entrar a la vida eterna, para seguir a Jesús, para ser su hijo, abandonar la manera de vivir que se considera correcta, o lo que dice la Reina Valera, negarse a uno mismo. Y saben que el significado de negar es dejar de reconocer o no admitir. Uno entonces debería no admitir su carnalidad, no reconocerse como ser humano y así poder avanzar. La segunda parte, tomar la cruz.
Entonces, ¿por qué digo que para mí este es uno de los versículos oscuros o representó uno de los versículos oscuros en mi vida? Escuché mucho tiempo, muchas veces, que tomar la cruz significa cargar con algo en específico que cada uno de nosotros tiene. Y no lo niego en absoluto, ¿no? Una enfermedad, la economía, el matrimonio, el trabajo, los vínculos. Bueno, tenés que tomar tu cruz y llevarla a los pies de Cristo. Y como siempre le ponemos un nombre a esa cruz. Y yo analizando humanamente, y espero que espiritualmente también, este pasaje, dijo, ¿y si de repente Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, como claramente le dice, negate a vos mismo, ¿no? Ponele un freno a tu humanidad y toma tu cruz. Y si de repente le está diciendo, revestite de la nueva naturaleza que hay en mí, porque según lo que vos pensás, no alcanza. Repito, ¿por qué estaría mal, como hizo Pedro, querer defender a alguien a quien se quiere? No tiene nada de malo, pero no es suficiente para caminar. Tengo que dejar de pensar como ser humano, vestirme de la nueva naturaleza que se consigue a través de la cruz de Cristo y seguirlo. Y eso es lo que le dice Jesús. Y la cuestión es que ningún ser humano carnal puede seguir a Cristo, solamente puede tener conocimiento de Él, que no es lo mismo. Y más peligroso, me parece aún, creernos en algún momento que tenemos el conocimiento suficiente como para andar y no haberlo practicado nunca. Tengo una pequeñita anécdota que a mí me disparó muchas preguntas. Cuando yo estaba en la secundaria tenía un profesor, nos daba sociología, que él antes de ser profesor estudió para ser sacerdote, para ser cura católico. Era una materia que se prestaba mucho al debate y yo era de esas alumnas que preguntaba mucho. Y bueno, él nos contó esto, ¿no? Y una clase viene y dice, nunca vino nadie del cielo a decirnos que después de la muerte hay vida. Y yo pregunté, yo dije, ¿y Jesús? Y él me empezó a hacer un desarrollo, un tipazo, lo amamos, es un tipazo ese hombre. Y él me empezó a hacer un desarrollo histórico, claramente, según su materia, de que Jesús había sido un personaje histórico que figuraba en los registros de los censos y qué sé yo. No sé, todo lo que me dijo. Y yo le vuelvo a preguntar, pero a vos te faltó un año para recibirte de sacerdote. Le dije, ¿por qué estás diciendo una cosa así? Y él me respondió, la gente puede estudiar teología y no tener fe. Yo dije, ok, ahora entiendo muchas cosas, dije yo, ¿no? Hay una naturaleza nueva de la cual cargarse para poder ver lo que los ojos humanos no ven y nunca van a ver, porque estamos revestidos de una carnalidad hasta el día que nos muramos, que nos limita a este plano. Sigamos. Segunda narración, 10 capítulos después, Mateo 26, del 36 al 41. Mateo 26, bien, del 36 al 41. Jesús se lleva a sus discípulos a orar y después aparta a 2 o 3 más. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Bien, vamos hasta ahí. Después Jesús repite esto 2 veces más. Lo agarro porque me hizo un cuadrito y no me quiero olvidar. Otra vez,
En realidad dice lo mismo pero diferente, ¿no? A Pedro ya le había dicho, ve solamente las cosas desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios, y ahora le está diciendo la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, y le había dicho también a Pedro que él representaba un tropiezo. ¿Por qué lo remarco? Porque quiero que veamos a Jesús completamente hombre y a Jesús completamente hijo de Dios, completamente divino. Si pensamos en lo que leímos recién, Jesús como hombre se angustia hasta el extremo, se angustia, se entristece demasiado, está estresado, tiene mucha presión, al punto de me quiero morir, pero de la tristeza que tengo, porque la verdad que la cruz la quiero esquivar, porque eso es lo que le dice al Padre, ¿no? Estoy tan triste, pero tan triste que tengo ganas de ya está, de no vivir más, ¿no? Y en otros evangelios habla de tanto el dolor, ¿no? que Jesús lloró como lágrimas de sangre. Jesús completamente humano, Jesús angustiado hasta el extremo, Jesús se muestra vulnerable y pide compañía, y pide ayuda, ¿no? Estoy recontra triste, por favor quédense acá conmigo y velen conmigo. Saben que velar significa vigilar, significa guardar, significa proteger, significa cuidar. Jesús estaba pidiendo que lo acompañaran a cuidarse de alguna manera, ¿no? Y él se va y ora y le pide a su papá, que tiene la capacidad para hacerlo, que le evite el sufrimiento, ¿no? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. La verdad es que mi hombre carnal, mi Jesús hombre, quiere evitar la cruz, pero yo sé que hay un designio mayor. Las circunstancias externas afectan a Jesús interna y externamente. Pero Jesús, hijo de Dios, pero Jesús divino, reconoce que su carne en ese momento es débil y que necesita orar intensamente. Reconoce que su espíritu divino quiere que se haga la voluntad del Padre. Jesús, como hijo de Dios, reconoce que su corazón de hombre necesita ser cuidado. Entonces, habla con el Padre y va a juntar fuerza, y en otro evangelio dice que bajó un ángel y lo fortaleció. Y se acerca, vuelve, ¿no? Fue 3 veces, fue y vino, y le dice a Pedro, siempre se la agarraba con Pedro, ¿vieron? Es un tipazo, Pedro, fue un tipazo. Y le dice, no, 1 hora, ¿no pudieron velar 1 hora? Por favor, velen, porque la carne es débil. El espíritu sí está dispuesto, pero la carne es débil. No va a querer hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Pero el espíritu sí. Entonces fortalece tu hombre interior, fortalece tu espíritu para que así puedas salir victorioso, ¿no? Jesús les estaba enseñando esto a sus discípulos. Dentro de nosotros viven 2 naturalezas. Vive la naturaleza humana, vive la naturaleza carnal, que cuando hablamos de carne no hablamos solamente de esta piel que cubre nuestros huesos, sino hablamos de la mente, hablamos del corazón. Y habita en los hijos de Dios la naturaleza divina, ¿sí? Entonces, esto convive. Y dice, una parte siempre va a tirar para las cosas humanas, pero la otra parte no. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos que todo lo que él estaba haciendo, ellos también lo tenían que hacer. No puedo evitar la cruz y ustedes tampoco la van a poder evitar, ¿no? Si yo me tengo que morir, ustedes también. Pero si yo voy a vivir, ustedes también. Juan 12, 24, por favor. Juan 12, 24 al 32. Seguimos en esta línea de Jesús diciéndole a sus discípulos, no me quiero morir, pero tengo que hacerlo. Y ustedes también, me basé. Juan 12, del 24 al 32. Perdón, Acá estamos. Les digo la verdad.
El grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán, los que no le dan importancia en su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo: la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo. Cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Usa Jesús esta metáfora, digamos que es el mismo relato, pero según el punto de vista de Juan. ¿Y qué les está diciendo? Es necesario morir para expresar vida, o sea, es necesario morir para expresar a Cristo. La nueva naturaleza le gana a la carne, siempre. Bueno, nosotros tenemos que tener en claro una cosa. Jesús les estaba enseñando esto a sus discípulos porque él venía cumpliendo la ley a rajatabla. Y nosotros vivimos en la era de la gracia, nosotros vivimos en el consumado es, nosotros vivimos en el todo está cumplido. Entonces todo esto que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos, se supone que ya tendríamos que estar disfrutándolo como hijos que somos. La verdad es que era una invitación para nada atractiva. Los estoy invitando a morirse. Pero es una invitación medio capciosa, porque la verdad es que si no morís, no hay vida. Y nunca tuvo nada que ver los criterios humanos. Porque como Jesús los venció, ya no eran un impedimento para él. Parece que nosotros habitamos en el Hijo, que nosotros habitamos en el consumado es. La verdad es que no era un gran problema que Pedro quisiera defender a Jesús. No era un gran problema que Jesús quisiera evitar la cruz. De hecho, mirá que les dice, yo podría pedirle a mi Padre que evitara todo esto. Y en el mismo relato, en otro evangelio, cuando Pedro le corta la oreja al soldado, le dice: ¿vos te creés que si yo no le pido a mi papá ahora que mande una legión de ángeles, no puede venir a socorrerme? Sí puede. Pero yo les estoy enseñando a ustedes que se tienen que morir para que se pueda expresar la vida. Y les estoy hablando de que todos nos tenemos que ir a suicidar en masa. No, estoy hablando de que hay una naturaleza que viene del cielo, que venció a la carne, que traspasó la carne, la que voy a hacer ahora en la cruz, y que ustedes van a vivir a través de esa realidad que hay disponible para los que tienen fe. Los siervos están, los hijos están donde está su Señor. Termina este relato antes de que pase toda la etapa de la muerte, diciéndole a sus discípulos que después que Él fuera resucitado, después que Él fuera levantado, los iba a traer hacia sí mismo. Y esa no es otra cosa que la nueva realidad de vida y de naturaleza que hay en Cristo Jesús, pero primero pasando por la muerte. Bien, Jesús se muere, ¿no? Y otra vez, en la misma situación de sufrimiento, expresa a un Jesús humano. Le grita al ya traspasado, ya clavado, ya toda la sangre derramada, grita: papá, ¿por qué me abandonaste? Y ahí se me hace un nudito en los intestinos a mí. Porque el Hijo de Dios, que reconoce que los ángeles podían venir a salvarlo, le grita delante de toda la gente al papá: ¿por qué me abandonaste?
me siento solo, estoy re triste, me agujerearon el cuerpo, ¿no? Y después de gritar, ¿por qué me abandonaste? Grita, todo está cumplido, ¿no? Y entrega su espíritu. Y uno de los pasajes más hermosos que tiene la Biblia, que lo cantamos hace un ratito, el velo se rasgó de arriba abajo. Y se terminó la ley. Todo está cumplido. A pesar de la humanidad, a pesar del sufrimiento, a pesar de que no tengo ganas de ir a la cruz, todo está cumplido. Último versículo, Gálatas 2:20. Lo hemos cantado tantísimas veces, seguro muchos nos lo sabemos de memoria. Pablo dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz es un lugar de raspaje, es un lugar de vaciamiento, es un lugar de transición. Es un punto de llegada y es un punto de partida transformador, ¿saben? Es un puerto seguro. Yo me acuerdo que en casa, ahora yo no fui tan rebelde como mi hermana, hay que reconocerlo, pero mi mamá siempre nos decía a nosotras que a pesar del enojo y de que a veces prefiriéramos a otra gente antes que la familia, ellos siempre iban a ser un puerto seguro para nosotras, a pesar de, ¿no? Y creo que la cruz es un puerto seguro para cada uno de nosotros. A pesar de la carne, no perdamos de vista lo que leímos al principio. Nuestra carne jamás, nunca va a obedecer a Dios. Por eso necesitamos de la nueva naturaleza. La cruz es muerte, la cruz es nueva vida. Si el Señor murió, los hijos también. Si el Señor resucitó, los hijos también. Y como les decía hace un ratito, hay una cuestión crucial para nosotros, y es que vivimos en el tiempo de la gracia, que vivimos en el tiempo del consumado es. Y la gracia, Nahui, ¿qué? ¿Sí? y la gracia se disfruta. ¿Saben quién está crucificado juntamente con Cristo? Como dice Pablo, quiere obedecer, porque esa nueva naturaleza impera adentro. Y saben que hay un montón de gente caminando por este globo terráqueo que le pone peros a la cruz. Y lo digo porque yo también estuve en ese lugar, ¿no? Sí, Jesús murió por vos, pero sí, Jesús te lavó, pero sí, como todo, ¿no? Tantos peros. Y es muy simple. Niéguense a ustedes mismos o dejen de vivir según sus propios criterios. Tomen su cruz, tomen su nueva naturaleza, la que está disponible por medio del sacrificio de Jesús para ustedes, y síganme. Creo que Jesús se mostró completamente hombre. Jesús se mostró completamente hombre y sufrió y lo atravesó porque les dijo que era necesario. Y triunfó y nos dejó esa realidad para nosotros. Por eso, los hijos que están juntamente crucificados con Cristo pueden declarar, lo quiero
volver a leer. Quiero volver a leerlo. Bueno, se perdió Gálatas. Acá está. Los hijos que fueron justamente crucificados con Cristo pueden decir esto: vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Saben que cuando nosotros entendemos esto, dejamos de pelear con nosotros mismos. Y la verdad es que no quisiera que me interpreten como que esto que de la gracia es algo muy liviano, que no hace falta hacer nada. Es verdad, no hace falta hacer nada. Pero la gracia es recontra peligrosa al lado de la ley, porque te cala, ¿no? Adentro. Y como hay dos naturalezas que viven dentro nuestro, que conviven, es a lo que Pablo llama las dos leyes. ¿Vieron? Dice, ante lo que tengo que hacer me encuentro con que hay dos leyes adentro de mí que están en disputa. Yo con mi cabeza quiero obedecer la ley del Señor, pero al final termino haciendo lo que no quiero. Y esto es ese capítulo de Romanos, un trabalenguas. Quiero hacer esto, pero no lo hago, ¿no? Creo que es Romanos 7. Y termina diciendo, ¿quién me puede salvar de esta naturaleza, de esta carne que me aflige? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y ahí habla de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si yo fui crucificado justamente con Cristo, puedo declarar que vivo confiando en este cuerpo terrenal del que no me puedo deshacer, porque lo único que nos falta es que nuestro cuerpo sea glorificado, que eso va a ser cuando Jesús nos llame a su presencia, cuando nos venga a buscar, y ahí nos dé el cuerpo nuevo. Vivo en este cuerpo terrenal con una convivencia incompatible adentro, pero sabiendo que vivo en la realidad del Hijo de Dios, porque Jesús ya ganó lo que nosotros no podíamos hacer yendo a la cruz. ¿Sí? No puedo. Me voy a cansar. La verdad que es un fracaso total estar tratando de agradar a Dios con mis sacrificios humanos, ¿cierto? No, es un fracaso total. Es como mendigar el amor de Dios. ¿Cómo podemos mendigar el amor del Señor sabiendo que Él inauguró una realidad disponible, completa, adentro del cuerpo, ¿no? Podemos vivir confiando, a pesar de este cuerpo terrenal, en lo que Jesús hizo, que se entregó y nos amó. Y eso que cantábamos hace un ratito, primero nos amó y después nos transformó. Entonces no significa que como nuestras dos naturalezas conviven, porque la típica, vieron que ya la escuché muchas veces o que muchas veces me la dijeron, entonces cada uno puede vivir como quiera, total, Jesús ya te perdonó. No, la persona que dice eso no entendió la gracia. La persona que dice eso no entendió la gracia. Porque la naturaleza divina ya le ganó a la carne. No es que nosotros todavía estamos esperando ser pecadores justificados, que a ver cuándo va a venir algo del cielo para que seamos librados. No, ya somos libres, la carne ya fue vencida y bueno, está un poquito activa todavía porque caminamos acá y nos seguimos equivocando, pero por eso recurrimos al Padre. Por eso vamos siendo transformados de gloria en gloria, como lo que leíamos recién. No hay nada que ganar, porque ya lo hizo Jesús. Solo quiero dejarles esto. Jesús murió, nosotros también. Si Jesús vive, nosotros también. Y es una invitación no atractiva para la gente, pero es necesario, ¿no? No es un impedimento ser un ser humano para alcanzar el amor de Dios. No es un impedimento equivocarme, no es un impedimento querer defender a Jesús. No es un impedimento querer cortarle la oreja a un soldado. Nada es un impedimento para que nosotros podamos vivir en la realidad que Dios tiene disponible para nosotros. Y sí, vamos a volver y depende de cada uno de nosotros, ¿no? Cuántas heridas vamos a obtener si le damos momentáneamente la espalda al Señor. Pero no hay nada que tengamos que hacer nosotros para vencer lo que ya fue vencido en la cruz. Vivimos en el consumado es.
vivimos en la naturaleza que Jesús inauguró después de haberse sentido abandonado, ¿no? Y dejemos de pensar como seres humanos, a pesar de que habitamos esta carne. Tomemos la nueva naturaleza, o sea, tomemos nuestra cruz, la nueva realidad disponible para nosotros, y caminemos. Amén. Señor, te damos muchas gracias porque vos sos un Dios visible, porque vos sos un Dios que entiende completamente la naturaleza humana. Gracias por el Verbo hecho carne. Gracias, Jesús, por haber sido completamente hombre, porque no era para nada necesario que sufrieras de esa manera, no era para nada necesario que te sintieras tan triste, que quisieras evitar la cruz, no era para nada necesario que te sintieras abandonado, y sin embargo era necesario para nosotros porque nos estabas mostrando cuál es el único camino para tener vida de verdad. Señor, sabemos que habitamos en este cuerpo, sabemos que somos caminantes de esta vida humana a la que las circunstancias nos afectan, pero tenemos la fe suficiente, y si no es así, por favor, Señor, dánosla para vivir en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios que se entregó por mí, por amor. Y por eso somos transformados de gloria en gloria. Gracias por mostrarte como uno de nosotros, porque no te jactaste de ser Dios y de ser el ser superior que todo lo puede. Nos viniste a mostrar cómo era y nos invitaste a que te sigamos y a que nos muramos con vos y a que seamos resucitados con vos y a que vivamos desde la realidad que es el Hijo en nosotros, el misterio revelado, Cristo en nosotros. Gracias por el consumado es, gracias por la cruz. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Y también te amamos. Gracias por enseñarnos lo que es el amor de verdad. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Ayúdanos a que el conocimiento de la persona de Jesucristo en nosotros siga avanzando para poder expresar lo que un día vos planeaste para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.